Ahora, ¿qué vamos a ver en español? ¿Qué vamos a ver el día de hoy en español? Veamos primero en dónde nos encontramos en este momento. Terminamos de ver todo lo que son nexos y expresiones. Recuerden que estamos en el tema 3, elementos que intervienen en la coherencia, la cohesión y la adecuación en los textos, ¿sale? Y vamos a ver ahora, bueno, ya también terminamos de ver nexos y expresiones, terminamos de ver todos los tipos de nexos, que solamente los hablé un poquito de manera más teórica, pero recuerden que todo esto lo tenemos que ver en los textos. Y finalmente, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver, vamos a entrar al tema de signos de puntuación y vamos a ver por lo menos estos 4 subtemas, que son el 3.8 al 3.11, ¿ok? Aquí es donde vamos a llevar la clase. Bien, no sé si queda claro, espero que quede claro por dónde nos encontramos ubicados, para que ustedes no tengan ninguna situación en el momento de que vean cómo estamos cubriendo el temario, que es lo más importante, pues cubrirlo todo, absolutamente todo el temario, para que no se nos pase nada en el examen. Bien, pues bueno, vamos a ver entonces, vamos a entrar al primer tema, al tema que nos atañe el día de hoy, signos de puntuación. Está bastante sencillo, realmente ustedes están trabajando con ellos desde el punto de vista de la definición de lo que es un punto y de lo que es una coma y de lo que es 2 puntos y todo eso. Creo que no tenemos problema. El problema es cuando yo reviso los textos de cualquiera de mis alumnos, ya sea en biología, ya sea en química, ya sea en matemáticas, ya sea en español, ya sea… Cuando reviso los textos de cualquiera de mis alumnos, siempre encuentro errores ortográficos. Unos más que otros, obviamente, pero obviamente esto solamente se va a lograr con ¿qué? Con la experiencia, escribiendo, llevando a cabo ejercicios. No se va a aprender con reglas gramaticales solamente, tenemos que trabajar con nuestra escritura. Y por eso la importancia de los signos de puntuación. Los signos de puntuación delimitan las frases y los párrafos y establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones. Es decir, para que yo entienda un texto, tiene que tener una correcta sintaxis y que las frases y los párrafos estén bien delimitados. Porque si en un texto me hablan de corrido, yo no voy a comprender la idea. La idea como que se va a perder, como que voy a tener una cierta comprensión del texto, pero no voy a entenderlo de manera bien específica. Entonces, por eso son tan importantes los puntos, como ustedes también lo están denotando ahí en el chat. Y en consecuencia, obviamente, pues esto da estructura a un texto. Con estos signos se logra ordenar las ideas y jerarquizar según su importancia. ¿Cuántos les ha pasado a ustedes cuando leemos un libro que decimos, este libro está muy clarito? Sobre todo pasa con los textos americanos, con los textos que vienen de escritores americanos, norteamericanos, donde el texto es muy sencillo y está bien delimitado y no tiene tanta complejidad sintáctica. Una cosa es tener errores sintácticos y otra cosa es tener complejidad sintáctica. En cambio, la literatura latinoamericana o específicamente la literatura mexicana tiene una complejidad sintáctica y es por eso que a veces pues nos cuesta trabajo leer ciertos libros que son muy buenos. Una vez que nosotros comprendemos la complejidad sintáctica y que agarramos el gusto por la lectura, obviamente que los libros de la literatura latinoamericana o por lo menos hablada en español no tiene punto de comparación con ninguna otra literatura, ¿no? Podemos comparar, por ejemplo, un Shakespeare, o podemos comparar a, por ejemplo, un libro de Gabriel García Márquez. Entonces, obviamente que no hay punto de comparación, son libros obviamente más complejos en su sintaxis, en su historia, en su literatura, y son muchísimo más bonitos cuando los comprendemos, ¿no? Entonces, pues esa es la cuestión. ¿Cuánta complejidad sintáctica hay en un libro para que nosotros la podamos comprender? Ahora, entonces, aquí es donde entra esta importancia, ¿no? Esta importancia. ¿Qué recursos ortográficos se usan para citar y o resaltar información? ¿Ok? Fíjense bien. Para citar o resaltar información se utilizan las comillas, ¿sale?
las comillas. ¿Qué son las comillas? Pues bueno, es un signo ortográfico que, como su nombre lo dice, pues utiliza dos comillas, símbolos en la parte de arriba, ¿sale? Y estas son angulares, también llamadas latinas o españoles o las inglesas. Regularmente utilizamos las inglesas, pero también hay simples, como lo estamos viendo ahí en la imagen. Las españolas, pues son estas, ¿no? Que parecen ahí como unos signos de matemáticas, mayor que, menor que, pero dobles. Y tenemos las inglesas, que son las que regularmente ocupamos, y también tenemos las simples, ¿vale? Entonces, eso es lo que ok, bien. Entonces, esas son los tipos de comillas. Ahora, las comillas inglesas y las simples se escriben en la parte alta del renglón, ¿sale? Mientras que las angulares obviamente se escriben centradas. No perdamos esto de vista. Ahora, veamos estas frases, donde se está resaltando en estas oraciones el texto. En vez de saludar a cada uno, dijo saludo general y se sentó a beber. O sea, son fragmentos de un texto, ¿no? Vean que está resaltando el texto en el saludo general. Después, yo estaba allí cuando de repente sonó una voz. Entren inmediatamente todos. Vean cómo estoy haciendo un énfasis porque hay unas comillas. Cuando llegué, ella estaba con las valijas. Permiso, dijo el pianista. Como bien dijo Einstein, la estupidez humana es infinita. Vean que aquí se está citando. En algunos casos se cita, ¿sale? Y se colocan las comillas, y en otro estamos dando énfasis a una palabra, a una oración, a una parte del texto, ¿ok? Es cuando regularmente estamos utilizando las comillas. Bien, aquí ya vimos diferentes énfasis que se hacen o citas que se están haciendo por parte de la persona que lo dijo, y entonces cuando se hace mención es cuando ponemos las comillas, ¿ok? Entonces esta sería uno de los puntos de las comillas que se están utilizando, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué pasa con los dos puntos? ¿Qué son los dos puntos? Bueno, ya conocemos cómo se colocan estos dos puntos de manera obviamente vertical, y representan una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Mucho ojo aquí. Representan una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Entonces, para que de entrada, pues sepamos dónde lo estamos jerarquizando, cómo lo vamos a jerarquizar. Si está por encima del punto o si está, si está por debajo del punto o si está por encima de la coma. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuál es su función? Pues detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto precedente. Es decir, si nosotros ponemos dos puntos, debe de haber continuación del texto anterior a los dos puntos. Y se escriben pegados a la palabra o el signo que los antecede y separados por un espacio de la palabra o el signo que lo sigue, como lo vemos en el siguiente ejemplo. Tenemos aquí, antes de una enumeración, punto y seguido, por ejemplo, y aquí vean que los dos puntos van pegados, obviamente, a la oración anterior. Dejamos un espacio, solo dos provincias argentinas, otra vez vemos dos puntos, Río Negro, Neuquén y Córdoba. Y así tenemos una serie de ejemplos, ¿no? Después de una enumeración también tenemos los dos puntos, luminoso, amplio, moderno y cómodo, dos puntos. Así debe ser el departamento que compremos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo deben de estar estos puntos? En blanco es el tipo que tenemos o cuando lo estamos utilizando, después de una enumeración, antes de una enumeración. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Después tenemos el siguiente, antes de una cita textual también se pueden utilizar. La siguiente palabra se describe con mayúsculas y se utilizan comillas. Recuerden que las comillas sirven para citar. Entonces, tanto los dos puntos como las comillas nos van a permitir citar. Como dijo Aristóteles, dos puntos, el hombre es un animal político, ¿vale? Entonces, ahí ya estamos viendo el uso de los dos puntos y de las comillas en la misma oración. Luego del saludo también se utilizan en una carta o un documento. La palabra que le sigue se escribe en el siguiente renglón y comienza con mayúsculas. Por ejemplo, querido amigo, dos puntos, te escribo para contarte que el próximo mes estaré de visita.
Muy bien, entonces vean cómo vamos utilizando estos dos puntos, ¿ok? No sé si tengamos alguna duda, quienes están viendo la clase grabada, pues tomen esto en cuenta, vayan a un libro, identifíquenlo, vean un texto que ustedes estén teniendo ahí a la mano y vean en dónde se encuentran estos dos puntos. De igual manera, los que estamos aquí, pues pueden comentar si tienen alguna duda. Si no, vamos a continuar. Bien, ahora, uso del punto y seguido y la coma para separar oraciones y párrafos. Vamos a ver aquí. Uso del punto y seguido y la coma. El punto, dentro de los usos del punto se pueden destacar tres acciones, ¿ok? Vamos a entender que este punto se puede utilizar para tres acciones. Punto y seguido, separa oraciones dentro de un mismo párrafo, ¿vale? Cuando nos dicen seguido, continuamos haciendo el texto o escribiendo el texto regularmente en el mismo párrafo. Si ya no nos queda espacio en el cuaderno, bueno, regularmente pues seguimos en el siguiente renglón, pero estamos hablando de punto y seguido. Punto y aparte señala el final de un párrafo. Aquí sí vamos a ver un espacio entre párrafo y párrafo. Punto final señala el fin de un texto, ¿sabe? Entonces aquí prácticamente pues es donde terminamos ya el texto. Muy bien, entonces espero que quede bien claro esta parte, cuándo es punto y seguido, cuándo es punto y aparte, cuándo es punto final, ¿vale? Ahora, la coma, aquí también tenemos un problema porque a veces utilizamos la coma en lugar de punto o el punto en lugar de coma. La coma representa una breve pausa, ya sea cuando se lee en voz alta o al escribir también se utiliza para enumerar palabras. Inclusive cuando hablamos, prácticamente ese momento en el que nosotros tomamos aire, se podría considerar el momento en el que estoy utilizando la coma, ¿ok? Entonces, aquí viene la clave, Víctor. ¿Tú qué estás preguntando? Viene en el punto de que debemos de tomar en cuenta cuándo separar una oración, ¿sale? Con un mismo sentido y separar expresiones como las que vienen ahí. Entonces, sí, cuando nosotros estamos hablando y tomamos una pausa, puede considerarse que ahí estaríamos metiendo una coma, ¿ok? Ahora, que si es la misma oración, ¿sale? Si la oración tiene el mismo sentido, no es necesario meter la coma. Tú mismo lo pusiste en tu ejemplo, Víctor. Como dijiste, no es ser fiel, coma, está mal, ¿no? Perdón, no está, no, después de no, le pusiste la coma, ¿no? Ser fiel, no, coma, está mal. Fíjate dónde estoy poniendo la coma. Ser fiel, ser fiel sin coma, perdón, ser fiel no está mal. Si no le meto coma, ahí ya estoy cambiando la idea. Entonces, cuando yo quiero dar una idea, ahí es donde meto la coma, ¿sale? Entonces, ahí tú ya estás cambiando totalmente la idea. Entonces, en la idea es donde tenemos que poner mucha atención. ¿Qué idea yo quiero dar? ¿Vale? Entonces, precisamente es cuando debemos de hacer uso de la coma, ya sea para enumerar palabras, separar oraciones con un mismo sentido, recuerda que tienen el mismo sentido, y separar expresiones como esto es, coma, es decir, coma, por consiguiente. Ahora, vamos a ver qué pasa con el punto y seguido. Aquí separa oraciones dentro de un mismo párrafo, ¿sale? Aquí ya cambiamos la idea. Cuando estamos poniendo comas, porque estamos hablando de la misma idea. Cuando ponemos el punto y seguido es porque ya cambió la idea, aunque estemos hablando del mismo tema. No es lo mismo ir en el mismo orden de ideas que ya cambiar la idea, ¿sale? O el tema, ¿ok? En este caso, ya el tema que está cambiando, ¿sale? Lo podemos poner como un punto y seguido. Si yo, por ejemplo, estaba hablando en este momento de cómo se resuelve un problema matemático, ¿sale? Y les voy comentando, bueno, pues un problema matemático, primero se tiene que leer la pregunta, después se tiene que hacer el ejercicio y después identificar la respuesta. Todo eso va puede ir en una oración sin necesidad de cambiar el punto. Ahora, cambio un poquito la idea. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se resuelven los problemas en español. Pues en los problemas en español no realizamos ejercicios, sino que tenemos que detectar la idea.
tuve que meter el punto y seguido, lo tuve que meter al momento de cambiar la forma en que resuelvo matemáticas, porque estaba hablando de matemáticas y cambié la idea ahora a hablar todavía de resolución de problemas, pero en español. Ahora que si cambio el tema, si yo ya no estoy hablando de cómo resolver problemas en matemáticas o en español, de repente me pongo a hablar, no sé, ustedes cómo ven la contaminación en México. ¿Cómo ven la contaminación ahorita con todo esto del calor y que está habiendo uno y no circula? Ya cambié totalmente el tema, ¿verdad? Ahí ya estoy cambiando por completo el tema. Entonces ahí ya utilizo un punto y aparte, ¿ok? Entonces, si hablamos del mismo tema, utilizamos punto y seguido. Y si cambiamos el tema, utilizamos punto y aparte. Entonces vamos a ver la diferencia entre el tema de un párrafo y el siguiente tema del siguiente párrafo. Muy bien, entonces así es como utilizamos el punto y seguido, a diferencia del punto y aparte. Muy bien, ahora la coma se utiliza obviamente dentro de la misma idea. Si estoy yo teniendo la misma idea, ahorita como por ejemplo les dije, un problema de matemáticas se resuelve primero leyendo el problema, luego analizando las respuestas, luego haciendo el ejercicio y eligiendo la respuesta correcta. Ahí tuve que meter comas entre cada ejemplo o cada paso del cual estoy hablando, ¿ok? Más no un punto, ¿sale? Más no un punto, ¿sale? A diferencia de que, bueno, ya hablé de cómo resolver el problema o de cómo irlo llevando, y ahora, ¿qué hago después? ¿Cómo elijo la respuesta? Puede ser que meto un punto, pero si la idea cambia, ¿ok? Entonces, ahí ya queda bien. La coma no puede ir al final del párrafo, definitivamente la coma no se utiliza al final del párrafo, ¿vale? Entonces ahí mucho ojo. ¿Qué utilizamos al final del párrafo? Pues obviamente el punto y aparte. Y si vamos a acabar un texto, el punto final. Bien, ahora, ¿cuándo se utiliza el punto y coma? A diferencia del punto y de la coma, también tenemos otro signo que es el punto y coma. Y este se utiliza para hacer una pausa mayor. Aquí tiene que ver con la pausa. ¿Qué tan prolongada puede ser esa pausa? Obviamente es mayor que la coma y esta va a separar oraciones que están precedidas por una coma y separar enunciados que puedan tener significados distintos, diferentes. Aquí es cuando utilizamos el punto y coma. Regularmente se suele utilizar cuando damos también un ejemplo, ¿no? Antes de decir, por ejemplo, podemos utilizar un punto y coma, o sin embargo, también podemos utilizar un punto y coma antes de decir sin embargo, antes de decir pero, antes de decir en contra, podemos utilizar este punto y coma porque quiere decir que vamos a exponer una idea que está contrapuesta a la idea anterior a ese punto y coma, ¿sale? Entonces, por eso dice que va precedido, ¿vale? Va precedido por una coma, ¿ok? Para separar estos enunciados que tienen significados distintos. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, ya hablamos de cómo se utiliza. Ahora, uso de la coma en la organización de numeraciones y construcciones coordinadas. Vamos a ver aquí qué pasa con la coma, para que nos quede todavía más claro. El uso de la coma en la numeración y construcciones coordinadas generalmente está destinado a crear una separación entre los mismos números y ayudar a la identificación de cada uno. Entonces, al separar los números por medio de comas, tenemos mucha más comodidad para separar un número de otro y así poder identificarlos. Entonces, aquí tenemos una sucesión de números y nos está diciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos separando esos números, ¿sale? ¿Por qué los separamos? Porque obviamente, si nosotros le quitamos la coma, estaríamos hablando tal vez ya no del 1, 2, 3, 4 y 5. Estaríamos hablando del 12,345. Entonces, como estamos numerando, entonces necesitamos poner una coma forzosamente, porque si no cambiaremos el sentido de lo que se está viendo ahí. Ahora, también en el caso de los incisos podemos utilizar comas. Inciso A, coma, inciso B, coma, inciso C, coma, inciso D, ¿sale? Entonces estamos dando también ahí una separación y un sentido a la sintaxis, a la forma de leer esos términos, esas palabras. Muy bien, perfecto.
Exactamente, también cuando hablamos de varios ejemplos podemos utilizar la coma o si obviamente esos ejemplos cambian en orden de ideas o se contraponen a la idea anterior, podemos utilizar punto y coma también, ¿vale? Cuando regularmente estas suelen ser oraciones un poco más grandes. Muy bien, exacto. Así como el ejemplo que nos están mostrando, comida, coma, ropa, cama, coma, etcétera. Excelente, Víctor. Muchas gracias por tu participación. Les ayudas mucho también a los que están viendo las clases grabadas para todavía complementar el tema aún más. Ahora vamos a ver, entonces vamos a terminar con el uso de los signos de puntuación más frecuente en los textos temáticos. ¿Cuáles son estos signos? Pues el guión. ¿Para qué se usa el guión? El guión se usa para marcar la separación entre las sílabas que componen una palabra. ¿Ok? Entonces, en este caso el guión se escribe siempre entre espacios en blanco. Por ejemplo, aquí nos está dando, nos está separando las sílabas de una palabra. Obviamente ahí dice calendario, pero como quiere separar las sílabas, entonces dice calendario. Cuando nosotros estamos deletreando una palabra o estamos dividiéndola en sílabas, pues obviamente utilizamos los guiones ya cuando lo hagamos de manera escrita. También se escribe un guión delante de un segmento de palabra, sílaba, morfema, elemento compositivo, etcétera, para indicar que va en posición final. Por ejemplo, illo, idad, ar, es decir, que es lo que podríamos llamar como el sufijo de la palabra, ¿no? Por ejemplo, un librillo, ¿no? Es una singularidad, etcétera. O sea, ese es el sufijo de una palabra. En este caso, si a la sílaba que precede dicho segmento le corresponde llevar tilde, esta se colocará sobre el guión, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo también el chat, dice, notas de teatro se utilizan al principio de una oración para separar un personaje de otro. Efectivamente, también se utilizan para separar lo que está diciendo un personaje y el otro. O si también estamos enumerando por ejemplo, hablar del método científico. El primer paso que llevaste, pues el paso número 1, pues le podemos poner un guión. ¿Sale? ¿Qué estamos haciendo en ese primer paso? Podemos utilizarlo también como guión para separarlo. Entonces, pues ahí estamos viendo, ¿no? Cómo se puede utilizar también este guión de diferentes maneras. Y ahí viene en el chat, pues también nos están apoyando, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y ahí se separa lo que hablábamos de los personajes. Hola, muy bien, ¿y tú? Entonces ahí estamos hablando. Ok. Como mantequilla, Fer. El guión se suele utilizar para separar como lista. Ok, ya te entendí. Sí, efectivamente, como una lista del mercado, del tianguis o de la papelería o de la que nosotros vamos a utilizar, pues también podemos utilizar estos guiones en el texto. Muy bien, entonces vemos que vamos comprendiendo perfectamente como una lista. Exacto. Muy bien. Sí, es un uso más informal. Obviamente estamos hablando de los textos, en este caso de los textos temáticos. También en libros para separar la acción que están haciendo. También se pueden utilizar. Entonces, los guiones los podemos utilizar, inclusive en algunos casos sustituyen a los paréntesis. No se hace tanto, esto no es tan común. Lo vemos mucho, sobre todo en artículos científicos, donde en lugar de poner un paréntesis, se utiliza un guión, ¿sale? También pueden ser utilizados estos guiones, ¿sale? Que son guiones medios, ¿no? También conocidos como guiones medios, porque hay que diferenciar del guión bajo, que es un poco más grande y se pone en la parte de la palabra, en la parte de la oración, en la parte más superficial, en la parte de abajo, ¿ok? Muy bien, entonces exactamente, también en libros para separar la acción que están haciendo. Muy bien, uso de los signos de puntuación. Uso de los signos de puntuación más frecuentes en los textos temáticos también están los signos de interrogación y exclamación. Los signos de interrogación, como el signo, obviamente, ya que conocemos en el español, pues se utilizan dos, uno al inicio de la interrogación y el otro al final, a diferencia del inglés, donde solamente utilizamos un signo de interrogación al final. Entonces,
¿Cuándo se utilizan? Bueno, y de exclamación sería lo mismo. Sirven para representar en la escritura respectivamente la entonación interrogativa, ¿vale? Cuando hacemos preguntas, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, a diferencia de cuando no ponemos el signo de interrogación y sin el acento, puede ser que no estemos en realidad haciendo una pregunta, solamente estemos mencionando esas palabras sin esa entonación interrogativa. Por eso es que se requiere los signos de interrogación para hacer esa mención interrogativa o exclamativa de un enunciado. Cuando alguien se asusta en el texto, nos hace mención de que se sorprende o que grita, pues utilizamos los signos de exclamación, ¿ok? Y pues entendemos que son signos dobles, ¿no? Aquí a veces por obviamente un poquito la parte de evitar poner todos los signos, a veces nada más ponemos el último, el que va al final, pero en el español no podemos omitirlo, ¿ok? No lo omitan. Entonces, existe un signo de apertura y otro de cierre que deben colocarse de forma obligatoria al comienzo y al final del enunciado correspondiente. No lo olviden esto. Muy bien, perfecto. Pues muy bien, jóvenes. Vamos a terminar, vamos a culminar con esta parte del tema. Dejo pendiente para el día de mañana oraciones. Seguimos avanzando.